Vamos a ver y escuchar a Oscar Broggi. Oscar Broggi es el director del IAPOS, el Instituto Autárquico Provincial de Santa Fe. Es la obra social de todos los empleados públicos. Tiene más de 570.000 afiliados. Obviamente es la obra más importante, ¿no? Y queríamos saber con Oscar Broggi cómo se vino manejando el IAPOS durante la pandemia. A partir del 20 de marzo cambió totalmente el panorama. Lo que tenemos es una dinámica que vamos cambiando, vamos asumiendo nuevas prestaciones, vamos viendo también con la dinámica de habilitaciones a nivel nacional y provincial de prestaciones. Recordemos allá los meses de abril y mayo que no había circulación, estaba el aislamiento, no había atención en consultorios, excepto de emergencia. Había un sector de medicina privada en donde es el sector, digamos, que financia básicamente las obras sociales y uno de los mayores financiadores es IAPOS con PAMI. Entonces teníamos que mantener un cierto nivel de pagos y de financiamiento para que no quiebren esas empresas, de la misma forma que la Nación otorgó algunos beneficios a las empresas, por ejemplo, con los ATP y demás, de la misma forma el gobierno provincial y la obra social fuimos cubriendo eso. Todo lo que es el sector de discapacidad, un sector muy sensible en el sentido de los afiliados, en las circunstancias que están, cómo mantenés los centros de día, los profesionales asociados, todos los transportistas por 3 o 4 meses no trabajaron, recién recuperaron el 25 de mayo, creo que esa fecha, recuperaron la posibilidad de hacer algunos traslados. Hubo algunas prestaciones médicas que se pudieron dar, una psicología, una especialidad en psicología, en terapia ocupacional y demás, que pudieron hacer algo, pero hay otras en kinesiología que realmente se vieron resentidas. Entonces, no tuvimos que ir adaptándonos. Lo bueno y lo que rescatamos es que al día de la fecha no tuvimos quite de colaboración de los prestadores, sobre todo en valores y aranceles, pero no hubo cortes prestacionales. Eso fue lo fundamental que rescatamos y esto también tiene que ver con una colaboración de los prestadores. Director, se dice que son muchos tratamientos que la gente dejó de realizar, que se resintieron. ¿Ustedes lo pudieron notar a través de la obra social? Hay enfermedades crónicas que requieren una evolución o un control para permitir hacer un diagnóstico, ver la evolución de ese paciente. Eso se resintió totalmente, por ejemplo, en lo que es cardiología, porque otra cosa que lo vimos en el impacto es la reprogramación de todas las intervenciones de traumatología, es decir, implantes y demás. Los afiliados mismos optan por no ir a un centro de salud cuando hay una gran circulación del COVID. Entonces, esas reprogramaciones que tenemos, arriba de 200 reprogramaciones que tenemos que efectuar en los próximos 3-4 meses. Seguramente hubo una nomenclatura nueva dentro de todas las de IAPOS. COVID, ¿cómo se manejan con el COVID? ¿Cómo atienden a un paciente con COVID? Hay dos sectores importantes. En Rosario la participación del sector privado fue muy importante porque son los dos sectores público y privado que atienden COVID. En el resto de la provincia se atendía en el sector público los casos COVID y se trataba de derivar al sector privado los no COVID, para tener el mejor uso de todos los recursos que disponía la provincia. Hoy en día, en los últimos 2 meses, el incremento de algunos medicamentos asociados a las terapias, a las unidades de terapia intensiva con respirador, aumentaron 8 veces, 10 veces. Entonces eso continúa haciendo ruido y los vamos avisando. Ese fue el mayor inconveniente que hemos tenido al lado del financiamiento. Claro, precisamente los hisopados, los afiliados al IAPOS, ¿no? Eso deben ser muchos, digo, ¿no? Con clínicas y sanatorios hicimos un reconocimiento, una parte lo hacen las instituciones y otra parte del IAPOS, para no sobrecargar sobre el afiliado el costo de un equipo de protección o un hisopado, un testeo. Eso lo fuimos viendo en intervenciones que tenían que ver, originalmente lo habíamos previsto para partos,
para intervenciones pediátricas o en donde había mucha circulación. Pero después del momento en que la circulación avanzó en toda la provincia, tuvimos que replantearlo. Y el segundo caso es la intervención que tuvimos con el 0800 de la provincia. Eso lo centralizaba el Ministerio de Salud. A partir de ahí hubo un momento en que el 0800 empezó a colapsar por la cantidad de llamados y desde ya pues hicimos una colaboración ahí a fines de agosto para tratar de tener todos los afiliados al IAPOS que llamaran al 0800 una línea propia o una atención desde la obra social. Y ahí, bueno, por ejemplo, para el mes de octubre hubo unos 44.000 llamados mensuales al IAPOS, que normalmente no era una cifra que no teníamos nosotros en nuestro 0800 de IAPOS. De esa cantidad de llamados se detectaron con signos y síntomas para ser hisopado unas 4.000 afiliados. El 50% de esos casos que hubo que hisopar fueron positivos, entre un 50 y un 55%. Esa es la media, el promedio que tenemos. Y de eso hubo que hacer un seguimiento, porque una vez que le decimos al afiliado que es positivo, lo que hay que hacer es explicarle el protocolo, cómo aislarse, cómo hacer el seguimiento de los contactos estrechos. Sí, un seguimiento de telemedicina, ¿no es cierto? También, bueno, eso fue una de las cosas que también incorporamos en el IAPOS. Allá en los primeros meses de abril y mayo no había posibilidad de muchas prestaciones médicas de consultorio. Entonces ahí hicimos dos cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Es la incorporación de la receta, la prescripción electrónica. Avanzamos mucho en eso para que el afiliado no tenga que circular al médico, después ir a la farmacia, sino que directamente podía prescribir en aquellas enfermedades crónicas al médico directamente a la farmacia, a través de un sistema del Colegio de Farmacéuticos, prescribía electrónicamente y tenía a la disposición de ese elemento, de ese medicamento. Y después lo otro, la incorporación de la teleasistencia, digamos, del contacto entre el médico y el paciente a través de un sistema, de algún sistema, que hay varios disponibles, pero que permita, por ejemplo, en su momento lo hicimos en Villa Ocampo, que era un lugar de los primeros que estuvieron aislados. Allí teníamos 600 afiliados, de los cuales yo creo que 160 eran de riesgo y no tenían contacto con el médico. Entonces, una de las herramientas que ensayamos y probamos ahí, fue exitoso, fue la telemedicina. Y eso lo fuimos extendiendo, después se practicó en otras localidades, y hoy ya tenemos incorporado eso dentro de los, como vos decías, de los códigos nuevos de la obra social. Dígame, ante tantas solicitudes o ante tantos casos sospechosos, ¿hay la suficiente cantidad de laboratorio para hacer PCR acá en la provincia de Santa Fe? En Rosario hay 12 laboratorios disponibles, creo que se ha sumado alguno más, y en el centro norte, esto es de la línea de Santa Fe hacia el norte, hay uno en Santa Fe y uno en Rafaela. El resto puede un laboratorio bioquímico tomar los hisopados, tomar las muestras, pero lo manda a alguno de estos dos centros privados en la región, o los manda a Rosario, es la alternativa. Y la idea siempre fue trabajar a los afiliados del IAPOS en sectores privados para descomprimir los laboratorios públicos, que ahí tenían que recibir a toda la población sin obra social, y algunas obras sociales también privadas que no las cubrían. Y dígame, ¿estuvieron peleando precios? ¿Cuánto cuesta un hisopado? Al inicio tuvimos que hacer primero el hisopado con clínicas y sanatorios, por ejemplo, en donde la parte de hisopado o la toma de muestras se hacía cargo la institución, y nosotros pagamos alrededor de 4.000, 4.500 pesos, o sea, eso también fue variando, el valor de un hisopado en un laboratorio privado, que tuvimos que recurrir primero a Rosario, después lo fuimos viendo con otros prestadores acá en la localidad. Y después tuvimos con el 0800, tuvimos que ver otras alternativas, porque no todos podían concurrir a un único centro para hacerlo. Tuvimos que hacer
como también hizo el sector público acá en el CEMAFE, una experiencia que la tomamos de ellos, ir a domicilio o una instancia en donde el afiliado iba al centro y tomaba las muestras. Entonces tenemos distintos valores, pero un hisopado a costo de IAPOS está alrededor de 4.000 pesos. Tenemos algunos valores menores, pero son las condiciones de pago. Cuando uno logra un acuerdo de pago más rápido, es más bajo el precio, la cantidad también. Y una cosa que hemos sumado y que baja notablemente el costo, básicamente a la mitad, es el hisopado rápido, el testeo rápido, el que está ahora, pero es muy específico en aquellos afiliados que tienen síntomas ya, que tienen declarados los síntomas, y están en una ventana de 5 a 7 días. Eso reduce el valor. O sea, tomando el costo total del hisopado, toma de muestra, más análisis en laboratorio, más carga de datos y todo, estamos entre 6.000 y 7.000 pesos aproximados. ¿Y ese es el costo de mercado? ¿Ustedes evaluaron en Buenos Aires cuesta lo mismo, más o menos? No. En Buenos Aires los valores son mayores y acá en la provincia de Santa Fe tenemos algunos que tienen, en la parte privada, cuando tiene que hacer algún testeo a un sector privado le cobran más, no menos de 8.000 pesos. Ahora para ir de vacaciones te piden PCR en muchas provincias. ¿Te imaginas que se tiene que pagar 8 lucas? No, bueno, ahí Bariloche está haciendo un plan para los turistas que no contempla tener que hacer un testeo previo. Bueno, para terminar, director, ¿qué cosas pusieron en práctica usted durante la pandemia que creen el famoso se van a quedar después de la pandemia dentro de lo que es el IAPOS? ¿Qué cosas vinieron para quedarse? Una, básicamente, son las incorporaciones de cuestiones de tecnología, que es la prescripción electrónica. Estamos haciendo un convenio con el Colegio de Farmacéuticos y con la Federación de Médicos para implementar la prescripción electrónica, que ahora la tenemos básicamente en aquellos casos especiales de oncología y demás, que hay que hacer un seguimiento, una trazabilidad mucho más estricta. Vamos a avanzar para todas las prestaciones. Esa es la idea. Después lo que es cómo tenemos un programa propio de la obra social, y esto con colaboración del Ministerio, con la Secretaría de Tecnología de la provincia, de un sistema de telemedicina, es decir, que hagamos el llamado desde el afiliado que requiera algo, lo puede hacer con el contacto médico y todo, garantizando la trazabilidad de la prestación, es decir, no solamente el pago, los bonos y demás, sino también garantizar el acto médico en sí, ese contacto confidencial entre médico y el afiliado. Director, para los televidentes de esta capital, ¿cuándo piensan mudarse al edificio refaccionado de calle Rivadavia? El año que viene ya instalados, enero, febrero, en Rivadavia, lo cual no solamente tiene un efecto sobre la gente que va a trabajar de la obra social, los trabajadores de la institución, estar en un único lugar, sino también mejorar la atención a los afiliados, porque podemos dar desde un mismo lugar una respuesta y no tener que andar entre 2 o 3 sedes. En una sola estaría la respuesta para poder llegar a los afiliados. Esa es la idea que tenemos y estamos trabajando para eso. Bueno, muy interesante, ¿eh? Usted pudo conocer por dentro cómo funciona la obra social de los literalmente llamados empleados públicos. Ahí está la policía, los docentes, todo aquel que depende del Estado y también del Estado municipal, porque los municipales son adherentes a la obra social. Pues gracias, Oscar, un amigo, Oscar, lo conocemos hace muchísimos años.